Que el Señor les bendiga, un gusto volver a verles, a la mayoría. Y bueno, también veo que tenemos algunas visitas, también el Señor les bendiga, queridos hermanos. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Me parece que este micrófono sí funciona mejor, ¿no? Vamos a ir a la palabra del Señor. Usted me disculpa, hermano, yo no soy tan, no hago tanto contexto en general con las predicaciones, eh, ya sea en esta fecha o en otras. eh, Suelo no dar un énfasis especial. eh, Creo lo que oraba recién, creo que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su obra, no, si bien se puede conmemorar en una semana en particular, para nosotros como creyentes debe ser siempre. Amén. De hecho, cada domingo es lo que hacemos. Recordamos su obra a favor nuestro y damos gracias por ello. Así que, pero hoy en particular quiero hablar precisamente de Cristo. Y el título de este sermón es Solo en Cristo hay salvación. Amén. Solo en Cristo hay salvación. En tiempos de la Reforma, la Iglesia Católica Romana había acumulado una serie de Cristo más. Quiero explicar este término de Cristo más. Nosotros como protestantes, ¿cierto?, afirmamos que solo en Cristo hay salvación. Entonces, cuando decimos Cristo más, esto no es un concepto mío, es del profesor Miguel Núñez, es cuando agregamos, ¿sí? La Iglesia Católica hasta ese contexto había agregado muchos más, como las penitencias, las peregrinaciones, María, ¿cierto?, como corredentora, indulgencias, y en general el sistema católico romano ve los sacramentos como una vía de obtención de gracia. Amén. Eso es hasta el día de hoy, eso no ha cambiado. Y los protestantes, ¿cierto?, los reformadores, se levantaron en contra de esto, amparados en la palabra del Señor, para decir que solamente Jesucristo era el único intermediario y que no hacía falta ninguna otra obra más. Amén. Y es eso lo que nosotros debemos sostener y mantener a la luz de la Escritura. Surgen durante la historia, ¿cierto?, de la iglesia protestante aún distorsiones en este sentido, aún siguen los legalistas, ¿cierto?, que pretenden añadir obras a la salvación, y en el otro extremo están los antinomianos, que dicen que como ya estamos en la gracia, no es necesario guardar los mandamientos del Señor. Ambos extremos son nocivos y están errados, y el hecho de que solo en Cristo hay salvación debe ser para nosotros, queridos hermanos, un gozo. Pues si no fuese de esta forma, nosotros estaríamos perdidos, sin Dios, alejados absolutamente de su reino. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Escuchó bien? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La NBLA traduce porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Muy, muy similar. Cristo Jesús hombre. Entonces el primer punto que quiero exponer es que Jesucristo es la verdad. ¿Sí? Yo creo que la mayoría de nosotros sabe esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa y qué es la verdad? Es algo que yo quiero exponer esta mañana. Para muchos será un repaso, para otros quizás lo van a oír por primera vez, pero es sumamente importante, hermano. Nunca vamos a sobreenfatizar al hablar de la verdad y el Evangelio de Cristo. Y si tú aún no has venido a la fe, quizás a través de este sermón Dios va a llamar a tu corazón. Si Jesucristo y su Evangelio es verdad, esto es exclusivo, queridos hermanos. Y no acepta competencias, no acepta sucedáneos, no acepta imitaciones. Hay afirmaciones, ¿cierto?, en el mundo de que dicen que todas las religiones son iguales y por lo tanto todas las religiones van a finalizar en el mismo destino. Quienes dicen eso probablemente no han estudiado las distintas religiones, porque las distintas religiones tienen distintos conceptos de Dios, distintos conceptos de salvación, distintos conceptos del destino final del hombre. ¿Usted sabe que hay religiones que no creen en el infierno, por ejemplo? Que ellos dicen que va a haber un aniquilamiento. Los testigos de Jehová, por ejemplo, los adventistas creen esto.
Sin embargo, cuando vamos a la Escritura, parece ser que lo que nos dice respecto del infierno es bastante claro. ¿Sí? Solo por mencionar algo. Por lo tanto, es un contrasentido decir que todas las religiones van a terminar en un destino de salvación. Hay una religión no tan conocida que se llama el bahaísmo. Y dicen que todas las religiones son iguales y que los distintos profetas que se han manifestado son distintas manifestaciones de Dios para ese contexto. Pero que finalmente todos van a ser salvos. Eso también se denomina universalismo. Amén. Ahora, uno de los grandes problemas de esas creencias es que subestiman la obra del Señor Jesucristo y compiten con la verdad. El concepto de verdad es único, hermanos. Tú no puedes tener una verdad y yo otra verdad y el que está atrás otra verdad. La verdad es única y excluyente, aunque en este mundo posmoderno no les gusta escucharlo. Ahora, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué dijo respecto de sí mismo? Juan 14, 1, 7. Juan 14, 1, 7. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, le dijo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cierto? Ahí está esa expresión. Jesús le respondió, ¿cierto? Le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y hay en una unión íntima, ¿cierto? Con el Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo suficientemente absoluto y exclusivo para rechazar todas estas ideas de que cualquier religión que te haga ser una buena persona te va a dar el pasaporte para el cielo. Solo en Cristo hay salvación. Y fuera de Cristo pueden pintar palacios completos, pero fuera de Cristo solamente hay condenación y una gran expectación de juicio y de la ira de Dios sobre el hombre. Es llamativo este pasaje, ¿cierto? Porque el Señor está hablando de lo eterno, está diciéndole a sus discípulos en un contexto tal vez de angustia en sus corazones, de turbación, dice el texto bíblico. Está garantizando que Él va a ir, ¿cierto? Va a preparar moradas. Y ahí surge, frente a la verdad, surge la incertidumbre humana, propia también de cada uno de nosotros. Surge la incertidumbre de Tomás, ¿cierto? Con esta pregunta. No conocemos el camino. Sin embargo, él mismo había estado por 3 años ya, al menos con el Señor Jesucristo. Y el Señor allí en ese contexto le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí al final del texto, ¿cierto? Resaltan estas palabras, queridos hermanos. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. La revelación completa del Padre y suficiente del Padre está en la persona de Jesucristo. Amén. Y esta promesa hecha a los discípulos, de que voy pues a preparar moradas también para nosotros, pero solo en la medida que estemos en la verdad. Si no estamos en la verdad, entonces estamos en problemas, hermanos. No hay una verdad entre muchas. Jesucristo dijo él ser la verdad. Distintivo, por ejemplo, de las palabras de Buda, quien dijo, yo soy un hombre en búsqueda de la verdad. Nuestro Señor, ¿qué dijo? Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Vivimos en una cultura posmoderna que afirma y acepta todo como verdad. Cada persona puede tener su propia verdad, su propio concepto de Dios, sus propios términos religiosos. Y es llamativo, ¿cierto?, que todas las religiones, vengo con esto muy fresco en mi cabeza porque acabo de terminar un ramo que habla de esto, de sectas y religiones. Es llamativo que todas las religiones tienen
un lugar para Cristo. Casi ninguna religión habla mal de Cristo. Y otra vez citando al pastor Núñez, él dice que para reproducir, para falsificar un billete tú necesitas el original. Es así que todas las sectas y religiones falsas necesitan de la figura de Cristo. No lo desestiman, lo tienen por un gran maestro, pero no lo tienen como el Hijo de Dios, no lo tienen como el Dios encarnado, no lo tienen como el único medio para alcanzar salvación. Tienen un Cristo menos. El error siempre, queridos hermanos, tiene un espacio conveniente para la verdad. ¿Me explico? Donde haya falsedad, siempre va a haber algo de verdad. El error lo admite. Sin embargo, en la verdad no hay espacio para el error. En la verdad que es Cristo, no hay espacio para el error. Recordemos entonces lo que nuestro texto dice. El Señor dijo ser la verdad. No solo lo dijo, sino que también lo demostró. Se admiraban, ¿cierto? En su contexto, decían, este enseña como quien tiene autoridad. Porque los religiosos de su época no tenían dicha autoridad. Lo demostró también a través de los prodigios y milagros que realizó, muchos de ellos considerados sellos concluyentes de que precisamente Jesucristo era el Mesías. Sin embargo, el pueblo de Israel lo rechazó en general. Ahora, hermanos, lo maravilloso de esto, y quiero llevarte a nuestra propia realidad, es que nosotros podemos tener la verdad de Cristo frente a nuestros ojos. De hecho, la verdad de Cristo está frente a los ojos de toda la humanidad, pero nosotros mismos estamos impedidos de apreciarla. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La NBLA, versión que vamos a pasar a ocupar en muy poco tiempo más, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. ¿Y por qué decía que esto es maravilloso, cierto? Porque la verdad de Cristo incluye los medios para vencer esta resistencia a la verdad. ¿Amén? Lo digo tal vez de otra forma. En nuestra condición natural de hombres, estábamos ciegos, queridos hermanos. No podíamos ver la verdad de Cristo, no podríamos ver sus maravillas, su gracia y su evangelio. Pero esta misma verdad contiene los elementos necesarios para traernos luz, para traernos vida, para traernos visión, para poder apreciar la verdad del evangelio. Una vez que tú la aprecias, tú quedas deslumbrado. Una vez que tú la aprecias, tú resucitas. El Espíritu Santo regenera tu alma, tu corazón, y puedes ver que no hay otro como Cristo, que no hay otro como este Salvador. Caemos rendidos porque nos damos cuenta que nuestra pecaminosidad, bien digo, no alcanzan, nuestras mejores obras no alcanzan, pero las del Señor Jesucristo sí. Y es así que pasamos al segundo punto. Porque una cosa es hablar de la verdad y algo muy importante, hermanos, lo que estoy diciendo esta mañana debiese ser conocimiento de cada creyente, de cada cristiano que se dice evangélico. Pero lamentablemente muchos no lo saben. Llevan 10, 15, 20, 30 años en la iglesia, pero no saben dar una definición de qué es el evangelio. Y eso es grave, hermanos. No estoy diciendo que ocupes palabras teológicas, no, pero por lo menos que lo sepa articular de manera básica. Primero a los Corintios 15, 3, 4. Primero a los Corintios 15, 3, 4. Es tal vez uno de los textos que más nos sirven para hablar de esta verdad, del contenido de esta verdad. Escribe el apóstol Pablo a los Corintios, porque primeramente os he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Según este texto, ¿cierto? Permítame leerlo también
en la NBLA, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibía, note ese término, lo mismo que recibía, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por lo tanto, hay tres elementos, uno de ellos está implícito. El primer elemento es la vida de Cristo, ese es el que está implícito, no está directamente en el texto, pero lo podemos implicar a través de otros textos también. El segundo elemento, ¿cierto?, fundamental de la verdad de Cristo es su muerte, y el tercero es el que precisamente muchos recuerdan hoy, su resurrección. Y aquí es particular, ¿cierto?, lo que el apóstol Pablo dice, porque ¿qué es lo que él entregó a los corintios? Él no entregó su postura al respecto. Él no entregó su filosofía o cómo él estaba viendo el mensaje del Evangelio. Él entregó algo que había recibido. Si hemos pecado en los últimos años como iglesia, hablo en general, es en que no hemos tomado el testimonio del Evangelio. Queriendo hacerlo más notorio, queriendo hacerlo más popular, hemos añadido cosas al Evangelio. Y de allí surgen, ¿cierto?, todas las distorsiones doctrinales, desde el Evangelio de la prosperidad, el liberalismo teológico, por mencionar algunos. Debemos ser nosotros fieles, hermanos, debemos ser como el apóstol Pablo, debemos recibir lo que la palabra nos entrega. Así estén llenándose los templos con un mensaje distorsionado, permaneceremos en la verdad. Amén. Así se estén llenando los templos y estén saliendo en la televisión, en la radio, donde usted quiera, permaneceremos en la verdad. La vida de Cristo, queridos hermanos, y que es conforme a las Escrituras, dice el verso 3 al final. La vida de Cristo, podríamos decir muchos pasajes, pero quiero solamente ir a algunos pasajes puntuales y representativos para no pasarme en el tiempo. Dice Mateo 5, verso 17. Mateo 5, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, estoy en 4, ahora sí, 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Lo escuchó bien? El Señor no había venido a anular la ley, sino que la había venido a cumplir. Y ese cumplimiento es algo imposible para el hombre. Solamente lo pudo hacer Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Y es precisamente ese cumplimiento perfecto a la ley de Dios, cabal, la que se nos es imputada a nosotros al creer. Esto se llama justificación por fe. Justificación por fe. Una doctrina bíblica y también exclusiva de la verdad de Dios y exclusiva también de los creyentes evangélicos protestantes. Justificación por fe. Martín Lutero dijo que este es el artículo de fe sobre la cual la iglesia verdadera se cae o se levanta. Así de importante fue en su contexto. Y sigue siendo importante hoy. Porque cuando no entendemos las premisas, lo básico, lo fundamental del Evangelio, tenemos la tendencia a empezar a agregar obras o la necesidad de obras para nuestra salvación. Y es que la justicia de Cristo, su caminar perfecto, entiéndame bien, su caminar perfecto le es imputado a usted, porque usted y yo no podemos cumplir la ley de Dios. Para relacionarnos con Dios necesitamos una vida perfecta. Usted no tiene esa vida perfecta. Yo no tengo esa vida perfecta. Esa vida perfecta solamente está en Jesucristo. Y es esa vida perfecta la que se le imputa a usted cuando usted viene en fe y en arrepentimiento. Es esa vida perfecta la que se le imputa a usted. Usted no va a llegar al cielo siendo buen padre, no va a llegar al cielo siendo buen hijo, no va a llegar al cielo por sus buenas obras,
Porque como dice el profeta, sus obras son trapos de inmundicia delante de la presencia del Señor. Romanos 5:1, un texto que me maravilla. Justificados pues por la fe. ¿Por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios. Estábamos irreconciliablemente lejos de Dios, sin posibilidad de acercarnos a su trono de santidad, de justicia, de omnipotencia. Estábamos impedidos, queridos hermanos. Pero es precisamente en Cristo. Tenemos paz para con Dios. Ya no hay enemistad. Pero esta paz no es en base a mi rendimiento, a mi performance. Esta paz es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso podemos decir a grandes rasgos de la vida de Cristo. Ahora, hablando de la muerte de Cristo, Romanos 5:8 al 10 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, una vez más, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo cantábamos recién. ¿Sí? Lo cantábamos recién en la última canción. Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Escuche bien esto es interesantísimo, esto es importante, esto es medular. Por él seremos salvos de la ira. Si yo quisiera expresar esto al revés, tendría que decir de que si no estás en Cristo, eres sujeto de la ira de Dios. ¿Sí? Y no estoy cometiendo ningún agravio al texto bíblico, solo lo estoy expresando en un sentido contrario. Dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, es decir, su sacrificio, por él seremos salvos de la ira. Si no estoy justificado en su sangre, entonces en consecuencia voy a ser sujeto de la ira de Dios. ¿Y Dios tiene ira, pastor? ¿Sí? Aunque muchos no lo crean, aunque el Dios que pinten, cierto, hoy lleno de corazones, pero Dios está airado en contra del pecado. Su santidad no puede soportar el pecado, hermanos. Una de las cosas que el pueblo de Israel hizo al tomar la tierra prometida es justamente aplicar la ira de Dios a los pueblos dominados, porque eran pueblos que se habían alejado completamente de Dios. Llegaban hasta sacrificar a sus propios hijos. Y si bien la promesa de la tierra prometida tenía que ver con tomar lo que Dios había prometido, también era el juicio de Dios para esas naciones. Y una de las advertencias que Dios hace una y otra vez: no se enyunten con estas naciones, no tomen sus costumbres, no tomen sus dioses. Pero ya sabemos la historia, ¿no? Aquí entonces este texto nos expone bien la intervención de Dios. Permítame leerlo también en la NBLA. Dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Eso es exclusivo. Solamente en Cristo tú puedes ser salvo de la ira de Dios. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, allí está, la muerte de su Hijo, que redime nuestros pecados. Mucho más, habiendo sido reconciliados, y ahora viene el concepto de nuevo de la justificación, seremos salvos por su vida. Y aquí repaso otro concepto teológico importante y necesario que usted entienda. La muerte de Cristo, su obra tiene que ver tanto con el perdón de nuestros pecados como con la imputación de su justicia perfecta. Nosotros enfatizamos en general el perdón de los pecados. Pero ¿sabes qué pasa si solamente es el perdón de los pecados? Tu cuenta queda en cero. Pero no tienes la obra para relacionarte con Dios. No tienes la santidad y la perfección que Dios demanda. De ahí la necesidad que se nos sea imputada la justicia de Cristo. ¿Se entiende? ¿Cómo nos hacemos acreedores de este beneficio eterno e inmerecido? Por gracia, por medio de la fe. Tal vez para muchos de ustedes, o para algunos de ustedes, no lo sé,
Hoy Dios está trayendo este mensaje. Está haciendo el medio para que esta verdad empiece a ser vista por tus ojos. Ocurre un milagro extraordinario que denominamos regeneración. Pero en lo que a ti concierne, querido hermano, querido amigo, debes venir en arrepentimiento y fe. Debes considerar tus obras, que son malas, que son pecaminosas, que son inmundas delante de la presencia de un Dios santo. Debes reconocer tu bancarrota espiritual y venir corriendo a los pies de Cristo. Porque el día de mañana no te pertenece. Los cristianos somos particulares también en este sentido. Anunciamos la muerte del fundador de nuestra religión. Otras no, otras prefieren pasar la muerte de largo, ¿cierto? Pero es que es precisamente en la muerte donde mi deuda de pecado fue pagada. Jesucristo me redimió, querido hermano. Jesucristo te redimió si tú hoy día estás en la fe, si hoy día estás en Él. Y redimió una deuda que para nosotros era imposible de pagar. Ni aunque fuésemos al infierno por toda la eternidad, podíamos pagar la deuda que tenemos con Cristo. La deuda de pecado que teníamos. Y esto es una locura, hermanos. Usted le dice esto a alguien y esto es una locura. Si Dios no abre el corazón de la persona, si no abre sus ojos, si no le llama de muerte a vida, el apóstol Pablo lo dijo bien, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Esto es una locura. Lo que yo he dicho hasta este momento para el hombre natural es una locura, es un sinsentido. Ahora, a los que se salvan, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La NBLA traduce, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Hemos visto dos elementos, ¿cierto? Hemos visto la vida, la muerte, y ahora hablemos de la resurrección. Hoy el mundo se acuerda de este evento, ¿cierto? Pero, queridos hermanos, recuerdan el evento, pero la mayoría no discierne los alcances de la resurrección. Y tenemos por lo menos que tener una idea clara de cuáles son los alcances de la resurrección del Señor Jesucristo. Un texto que habla de manera bastante clara de esto está en 1 Corintios 15, del 12 al 20. Primero a los Corintios 15, 12 al 20. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, escuche bien, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Quiero enfrentar este texto porque se podría prácticamente, yo creo, hacer una predicación completa y más, pero quiero solamente enfrentarlo de esta forma, porque pienso que nos permite concluir asuntos importantes respecto de la resurrección. Voy a ir verso por verso, solamente un apunte por cada texto. Relación directa entre nuestra resurrección y la de Cristo. Verso 13.
Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Sí? Negar la resurrección de Cristo es también negar la propia, ¿cierto?, en el día en que eso suceda. Si no resucitó, nuestra fe es vacía, es vana, no tiene valor. Verso 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hermanos, si Cristo no resucitó, como el apóstol Pablo lo quiere poner, ¿cierto?, aquí, nosotros estamos esta mañana perdiendo nuestro tiempo. Así de importante es la resurrección. Así de importante es la resurrección. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Toda expresión de fe es vana. De allí la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo. En consecuencia, verso 15, somos falsos testigos, ¿cierto? Usted entiende cómo el apóstol Pablo está negando algo que él sabe que es verdadero para transmitir esta verdad, de que era una locura lo que los corintios estaban diciendo y lo que se estaba enseñando por allí de que Cristo no había resucitado. Era un sinsentido. Y muchos de esos probablemente eran creyentes. Por eso el apóstol Pablo usa esta dinámica de enseñanza, ¿cierto? De negar algo, para transmitir con fuerza, con intención, lo que él quería transmitir, de que era imposible hablar de cristianismo, de la vida, de la verdad que estamos hablando esta mañana, y sacar la verdad de la resurrección. Otro punto que las sectas niegan, precisamente, es la resurrección de Cristo. En general, no todas, pero en general. Y su rol en la salvación, obviamente. Si no resucitó, esto tiene que ver mucho con lo que estamos hablando esta mañana, verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí? Si Cristo no resucitó, si ese evento fue, como quisieron sostener los judíos de la época, el robo, ¿cierto?, del cuerpo de Jesucristo desde la tumba, entonces nosotros estamos aún en nuestros pecados. Eso es lo que está transmitiendo el apóstol. No podemos creer en la verdad del Evangelio y omitir o subestimar la resurrección. Amén. Y aquí también una tarea para nosotros al momento de evangelizar. Yo creo que uno de los elementos que más olvidamos al evangelizar a alguien debe ser tal vez el hablar de la resurrección de Cristo. Y es un elemento no negociable, no negociable. Alguien dijo respecto de la resurrección del Señor lo siguiente: la resurrección del Señor muestra la aceptación de la obra del Hijo. Su sacrificio fue perfecto y satisfactorio, y además nos muestra de forma clara al Hijo como Dios, triunfando sobre el pecado y la muerte. Hay otra más que niegan las sectas, la deidad de Cristo. Esa en general las niegan, todas las niegan. Lo aceptan como profeta, como iluminado, pero nunca como Dios. Por último, ya vamos terminando, tome ánimo. Cristo un poderoso Salvador. Cristo un poderoso Salvador. Mateo 11, 27, 28, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel, esto es de alto impacto, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sí? O sea, no puedes conocer a Jesucristo, no puedes conocer al Padre, no puedes conocer a Dios, si es que Jesucristo no te lo revela. ¿Se acuerda lo que leíamos al comienzo? 1 Corintios 2:14. Pero este texto está justo al lado de otro texto que se nos suele olvidar. Enfatizamos ciertos aspectos de la enseñanza en desmedro de otros. Porque el Señor, cuando dice esto, seguido, dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Tú y yo no sabemos a quién Dios va a revelarse, pero tú y yo podemos decirle al cansado: ven a Cristo. Podemos decirle al que está lejos de Dios: ven a Cristo, Él te hará descansar. Juan 7, 38 y 39.
Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Y cuál es esa explicación, Señor? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Escuchó bien? Esto dijo del Espíritu, no es un agua literal, está hablando del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nosotros, queridos hermanos, somos habitación del Espíritu Santo. Eso es lo que el texto nos está enseñando. Esto ya se cumplió. Se cumplió el hecho de que Jesucristo fuese glorificado. Se cumplió también la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y de ahí en más, ¿cierto? Es una promesa firme para todos nosotros. Pero la cláusula que el texto expresa en el 38 es importante. Otra vez es absoluta. Si no es en Cristo, hermano, no hay posibilidad. El que cree en mí, como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Escuchó bien? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y aquí vienen las malas noticias. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, y aquí aún peor, sino que la ira de Dios está sobre él. No, pastor, si la ira era un asunto del Antiguo Testamento. Sino que la ira de Dios está sobre él. Si no estás en Cristo, si no estás en la fe en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Esa es una pésima noticia para cualquier hombre. Sin embargo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No tendrá en un futuro. Tiene. La muerte no se va a enseñorear de nosotros. Cuando un cristiano muere, va directo a la presencia del Señor. A esperar, ¿cierto?, el tiempo final, cuando Jesucristo vuelva por su iglesia. Luego, ese cuerpo que pudiesen haber pasado cientos y miles de años, será glorificado. Qué maravilloso. Pero ahí están, hermano, ahí están las noticias. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que ignora, no verá la vida y será sujeto de la ira de Dios. Hermanos, hoy es el día de estar a cuentas. Hoy es el día de venir al Señor en arrepentimiento y fe. Hoy es el día de aceptar tu bancarrota espiritual, de correr a las plantas del Salvador. Porque a la vuelta de la esquina te puede estar esperando la muerte. Y si no estás en la fe en Cristo, la ira de Dios va a caer sobre ti eternamente. No hay salvación en el ser humano aparte de Jesucristo, su evangelio y su verdad. Las buenas obras no dan. Otros intermediarios como los santos, como María, como los propios muertos, ¿cierto? La gente que se muere supuestamente también es intermediaria. Tampoco da. Ser una persona moral y recta, tener una linda familia, no da. Ser bueno no da. Única y exclusivamente en Cristo hay salvación. Permítame terminar esta predicación con un texto que encontré sobre Jesús, ciertamente. Él es el pan de vida que con frecuencia pasó hambre. Él es el agua de vida que pasó sed al morir. Cristo pasó hambre como hijo del hombre, pero alimentó hambrientos como hijo de Dios. Estuvo muchas veces cansado, pero con todo, Él es quien nos da descanso. Pagó tributo al rey de Roma, aunque Él es el rey de reyes. Cristo con frecuencia oró toda la noche, pero hoy escucha oraciones que duran solo unos pocos minutos.
Jesús lloró a menudo y Él es quien enjugará un día todas las lágrimas. Su precio fueron 30 piezas de plata, pero ahora Él puede redimir a todos, ricos y pobres. Aunque Él era el buen pastor, fue inmolado como un cordero, murió, pero debido a ello, nosotros no tenemos que morir perpetuamente. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por Jesucristo. Nuestra mente limitada no alcanza aún a discernir la profundidad de su obra. Nuestros ojos, Señor, aún empañados por el pecado de este mundo, no logran ver con claridad la obra de gracia a favor nuestro. Pero lo que alcanzamos a percibir, Señor, lo que alcanzamos a ver, nos conmueve y reconocemos, Señor, nuestro pecado. Reconocemos, Señor, que muchas veces siendo creyentes no estamos a la altura, Señor. No tenemos un orden de prioridad, Señor, como el que debiésemos. Pecamos, Señor, en muchos aspectos. Pero gracias, Dios, por la obra de Jesucristo. Gracias por su obra, que hoy día nos mantiene y nos sostiene. Y tenemos la certeza plena de que nos llevará hasta el final, sin posibilidad de que nos extraviemos. Te damos gracias por ello, Señor. Sigue trabajando en nosotros, Dios. Sigue corrigiéndonos. Sigue alertándonos, Señor. Este mundo se pierde. Este mundo cada vez camina más lejos de ti. Pero tú tienes remanentes, Señor. Tú tienes un pueblo que mantendrá firme la verdad de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Fortalece a la iglesia en general, hablo en términos universales. Fortalece a tu iglesia, Señor, en los distintos países. Y fortalécenos también a nosotros como iglesia local, para permanecer y proclamar tu verdad, con autoridad y en amor, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. El Señor bendiga la enseñanza de su palabra.